para dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el que comunica que el diputado Giorgio Jackson reemplazará de forma permanente en esta comisión al diputado Jorge Brito. Correo electrónico del jefe de gabinete de la ministra de Medio Ambiente, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por choque en su agenda e informa que será representada por la jefa de la Oficina de Cambio Climático de ese ministerio. Es toda la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Aprovecho de saludar al ministro Andrés Kuf, que lo veo ahí. Yo sé que tiene una agenda que lo obliga a retirarse luego. Entonces, si le parece, ministro, le vamos a dar la palabra para que usted haga los comentarios iniciales sobre el tema y para que pueda disponer de su tiempo después. Muchísimas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludarlo y a través de su intermedio saludar a los diputados, diputadas que nos acompañan y también a los asesores y asesoras y el resto de las personas que están con nosotros aquí hoy día. El tema de la sesión, señor presidente, es para nosotros de máxima relevancia. Yo lamentablemente tengo que partir a otra reunión, pero hemos trabajado mucho en la presentación que queríamos hacerles hoy día. La hemos trabajado con mi asesor Leonardo Muñoz, que está aquí hoy día con nosotros. Elaboramos una presentación que tratamos de acercarla lo más posible al objeto de la reunión y de la información que se nos pidió en relación al IPCC, a cómo hemos visto nosotros no solamente el informe, sino que también el proceso del IPCC a lo largo de los años, cómo hemos acompañado este proceso y cómo también la agenda de cambio climático del Ministerio de Ciencia está íntimamente ligada no solamente al informe del IPCC, sino que a la información científica que se genera en el país e internacionalmente. Entonces, señor presidente, yo quería manifestarle nuestro máximo interés en la temática, nuestro compromiso por presentar este tipo de información que para nosotros es prioritaria en esta comisión. Mencionarle nuevamente que hemos trabajado esta presentación junto con Leo muy concienzudamente, porque es un tema que nos interesa muchísimo. La hemos trabajado también con la ministra de Medio Ambiente, con Carola Urmeneta hemos ya establecido una alianza de muy larga data que se originó camino a la COP25 y que se ha mantenido desde entonces, y por tanto la alianza entre los dos ministerios también me parece importante destacarla. Y yo lamentablemente, como digo, tengo que partir, pero queda aquí en representación mía Leonardo Muñoz, quien ha acompañado el proceso. Leo ha participado también muy cercanamente en toda la discusión del IPCC, estuvo con nosotros en la COP, en la discusión de cada uno de los artículos que salieron de ahí, y ha acompañado también al Comité Científico de Cambio Climático durante toda la contribución que éste ha hecho a la agenda climática, no solamente del Ministerio de Ciencia, sino que del país. Así que quedamos con Leo y con la Carola, creo que en muy buenas manos, son los expertos de los respectivos ministerios, y yo aprovecho entonces, señor presidente, de excusarme para poder continuar con nuestra muy nutrida agenda que creo que ustedes están con una agenda tan nutrida como la nuestra, así que a seguir nomás con las tareas propias. Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, ministro. Tal vez más adelante podremos volver a hablar sobre el tema, porque bueno, este es un tema que llegó para quedarse. De manera que le agradezco que haya tenido la gentileza de esperar un rato. Estamos atrasados por la reunión que se colisionó con otra sesión especial. Así que muchas gracias y buen viaje. Chao. Bueno, retomando la agenda, se ofrece la palabra en puntos varios. ¿Enrique está pidiendo la palabra? No, es su foto que tiene... La foto así. La foto así. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Bueno, yo voy a
brevemente informar a los miembros de la comisión que el día lunes tuvimos la primera reunión de la comisión mixta sobre el tema neurociencia. La citación era para, como es habitual en estos casos, elegir al presidente y fijar la hora de sesiones. Pero bueno, del Senado lo entendieron de otra manera y estaban los senadores junto a 7, 8 asesores. Entonces, bueno, aprovechamos de avanzar. Ellos trabajaron con el Ministerio de Ciencia, con expertos independientes, varias alternativas de redacción de este artículo de modificación de la Constitución, en que se hizo un esfuerzo por recoger algunos conceptos que nosotros habíamos incluido como indicaciones al proyecto. Fue recogido el tema de considerar la categoría de la actividad cerebral, lo que era un tema sensible, pero no hubo acuerdo respecto al tema de que cualquier intervención tenía que hacerse con el consentimiento de la persona afectada. Nosotros insistimos en mantener ese elemento, como habíamos acordado aquí en la comisión, y el senador Girardi tuvo la gentileza de allanarse a que se haga una reunión entre los asesores. Aprovecho de decirles que esa reunión se va a efectuar, María Fernanda, mañana a las 3. Se va a efectuar mañana a las 3 de la tarde. Entonces los miembros de esta comisión interesados en el tema, bueno, interesados estábamos todos, pero que estén en condiciones de enviar un asesor para participar en esta reunión, insistiendo que el único tema que está, digamos, pendiente, pero con la voluntad del Senado de buscarle una solución, desde luego el senador Chaguán se manifestó de acuerdo con lo que nosotros estábamos proponiendo. Así que eso va a ser mañana y el lunes se va a realizar la segunda y última sesión en la cual vamos a proceder a votar. ¿Están pidiendo la palabra, parece? Sí, el diputado Morán. Diputado Morán, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Respecto a lo que usted estaba señalando, yo participé en la comisión mixta, muy interesante el tema, y un asesor mío va a participar mañana, pero estoy con problemas con mi correo electrónico, María Soledad, entonces le quería pedir la posibilidad de que me envíe el comparado, pero por WhatsApp. ¿Será posible, por favor? Está sin... Sí, lo que pasa es que la comisión mixta la lleva al Senado, entonces la verdad es que nosotros no participamos para nada de eso. Habría que pedir allá el comparado. Sí, lo vamos a conseguir y se lo mandamos. Por favor, le agradezco. Se lo mandamos en el curso del resto del día. Muchas gracias, presidente. Además, es muy breve, digamos. Sí. No, yo sé que es breve, si lo que pasa es que es para actualizar al asesor mío que va a participar en la reunión de mañana. Perdón, no lo entendí. No, dice que va a mandárselo a su asesor. Muy bien. Exactamente. Gracias. Fernando me lo va a mandar. Muy bien, gracias, diputado. Sobre varios, ¿algún comentario? No, muy bien. Pasaríamos a la orden del día, en que esta sesión ordinaria
ha sido citada con el objeto de analizar con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, don Andrés Kup, y con la ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Bueno, el ministro ya lo tuvimos presente y él se excusó porque tenía que viajar, pero hizo el esfuerzo para introducir el tema y explicar que él va a estar representado. Y la ministra de Medio Ambiente se hace representar por la señora Carolina Urmeneta, que es la jefa de la Oficina de Cambio Climático, y por el Ministerio de Ciencia estará el señor Leonardo Muñoz, que es jefe de gabinete del ministro. Entonces, yo le pediría a la señora Urmeneta si ella pudiera iniciar la presentación de parte del Ministerio de Medio Ambiente en lo que dice relación con este informe y cómo Chile está haciendo frente a este desafío. Yo sé que hay muchas iniciativas, pero entiendo que tendrá alguna presentación para poder tener un condensado de todas las aristas que se están trabajando. Así que le damos la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias, presidente, por su intermedio. No tengo habilitada la opción para compartir pantalla. Si me la pudieran habilitar. Efectivamente, y a nombre de la ministra, tenemos preparada una presentación que elaboramos, ¿cierto?, juntas, y que ella lamentablemente no pudo venir a realizar, pero me encomendó, ¿cierto?, con mucha dedicación que se las viniéramos a presentar. Nosotros entendemos que ustedes ya también estuvieron con Maisa Rojas, por lo tanto vamos a tocar, ¿cierto?, cómo este informe del IPCC ha ido influyendo en la política climática en Chile. ¿Ven la presentación, cierto? Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a conversar respecto a este informe del IPCC y la política climática en Chile. Lo primero, situarnos en el contexto, ¿cierto?, de este informe que elabora el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático fue creado en 1988 y los informes que van haciendo, que son entre cada 5 o 7 años, han ido dando origen a importantes decisiones que se toman a nivel internacional. Por ejemplo, en el año 1990 hicieron su primer informe que dio origen finalmente a la Cumbre de la Tierra. El segundo informe del IPCC dio origen al Protocolo de Kioto. El tercer informe del IPCC tocó fuertemente el tema de la adaptación. El cuarto informe del IPCC presentó, ¿cierto?, la relevancia de este límite de la temperatura de los 2 grados Celsius, y el IPCC recibió el premio Nobel, ¿cierto?, de la Paz. Y el quinto informe del IPCC fue en el año 2013-2014 y dio origen finalmente al Acuerdo de París, que se firmó el año 2015. Luego de eso, habían estado este panel intergubernamental de cambio climático preparando este sexto informe. Sacaron 2 reportes intermedios, que son el reporte especial de 1,5 en el año 2018 y los reportes especiales de tierra y océanos en el año 2019. Y ahora conocemos, ¿cierto?, este sexto informe, que es definitivamente un código rojo, ¿cierto?, de la ciencia respecto a el cambio climático. Este informe nos entrega evidencia contundente y nos muestra que el cambio climático es inequívocamente producto de la acción humana. Aquí esto es algo que veníamos conversando, ¿cierto?, hace mucho tiempo, que la ciencia venía alertando producto de esto y ahora establece con claridad que esto es producto de la acción humana. Y además este informe nos muestra que ante los compromisos actuales de los países, que son lo que se conoce como las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional, el incremento de la temperatura va a superar los 1,5 grados al año 2050. Esto es bastante grave, ¿cierto?, porque lo que esperábamos todos los países, ¿cierto?, que somos parte del Acuerdo de París, era lograr limitar el aumento de la temperatura en 2 grados y idealmente 1,5 al año 2100, y lo que estamos viendo es que vamos a llegar a ese aumento de la temperatura en el año 2050. El informe es un llamado claro, fuerte y contundente
a una reducción de las emisiones con foco en los grandes emisores y un foco muy importante en la adaptación, donde Chile tiene mucho que hacer y lo vamos a ver a continuación. Y esto se da en el marco de un no cumplimiento de los compromisos tomados por los países en el Acuerdo de París, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos hablando y por qué esto es tan relevante, ¿cierto?, respecto a cómo nos estamos comprometiendo los países? Después del quinto informe del IPCC, se tomó el acuerdo, ¿cierto?, en París, el Acuerdo de París, donde se estableció que todos los países teníamos responsabilidades comunes pero diferenciadas para enfrentar el cambio climático. Y lo que se acordó en el año 2015 fue que todos los países, para firmar el Acuerdo de París, debíamos presentar nuestros compromisos de reducción de emisiones, la NDC, y acordamos además que lo íbamos a actualizar cada 5 años de manera ambiciosa, ¿ya? Y eso lo que busca, ¿cierto?, es que la temperatura global no aumente más allá de 2 grados Celsius, idealmente 1,5. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Es que tenemos mucho más información, ¿cierto? Y el año 2020 hubo muy pocos países que presentaron sus nuevas NDC, que son sus compromisos de reducción de emisiones, cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de París. Chile lo presentó en medio de la pandemia, en abril del año 2020, pero ustedes pueden ver en esta tabla que efectivamente solo la Unión Europea, ¿cierto?, de los grandes emisores, de los principales 15 grandes emisores, presentó su NDC actualizada con ambición, ¿ya? Claramente acá influyó, obviamente, ¿cierto?, la pandemia que estamos viviendo, pero de todas maneras es una situación muy relevante, ¿cierto?, que los grandes emisores no hayan presentado sus compromisos en el año 2020. Ya ahora, al año 2021, vemos que esta situación ha cambiado y que, por ejemplo, Estados Unidos presentó su NDC más ambiciosa, así como también lo hizo Canadá, y que muchos otros grandes emisores la han anunciado, ¿ya? Pero todavía seguimos bastante al debe, ¿cierto?, con este compromiso del Acuerdo de París. ¿Por qué no se logra avanzar? ¿Y por qué esto es tan complejo, cierto? Nosotros lo vivimos como presidencia de la COP y aquí la ministra en el fondo lo que quería era mostrarles algunos ejemplos, ¿cierto?, de por qué esto ha sido tan complejo. Y tenemos por un lado el negacionismo, donde tenemos que hay jefes de Estado de los principales países emisores que han planteado abiertamente que no creen que el cambio climático sea producto de la acción humana, y como las decisiones se toman por consenso en la COP, esto hace que sea muy difícil avanzar, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, lo que vimos hasta el año 2020, ¿cierto?, con Donald Trump, que abiertamente decía que no creía con el cambio climático. Aquí hay una foto de diciembre del 2019, en la COP25, cuando el ministro de Medio Ambiente de Brasil subió esta foto, ¿cierto?, a las redes sociales de manera bastante irónica, ¿cierto?, diciendo que con esto estaba compensando las emisiones de la COP25, y así varios otros artículos donde abiertamente se muestra, ¿cierto?, que hay grandes líderes que niegan el cambio climático. Tenemos también otra situación que es bien relevante y que tiene que ver con el cortoplacismo, y es que los países ven que los impactos del cambio climático son más a futuro, más en un mediano y largo plazo, y sin embargo los costos de asumirlo son en el presente. Aquí tenemos, ¿cierto?, dos imágenes, o dos grandes imágenes, ¿cierto?, pero que hemos visto a nivel internacional en varios países respecto a lo que le sucedió, por ejemplo, a Macron cuando quiso establecer impuestos, ¿cierto?, para frenar un poco el consumo de los combustibles en el transporte, y hubo grandes protestas, ¿cierto?, de los chalecos amarillos, y una situación similar se vivió en Ecuador, ¿cierto?, donde también tuvieron importantes protestas producto de temas relacionados. Y además tenemos los costos de la transformación, ¿ya?, donde muchos grandes emisores y también corporaciones consideran que la transformación puede impactar su competitividad y posibilidades de desarrollo en el corto plazo. Y por lo tanto, cuando, por ejemplo, no tuvimos a un Estados Unidos, ¿cierto?, participando activamente en la COP25, pasó también, ¿cierto?, que, y ahí está mal el año que dice 2020 en la primera foto, el ministro de Medio Ambiente de China, ¿cierto?, y el jefe climático que había estado en el Acuerdo de París, en el año 2019 renunció un poco antes, ¿cierto?, de la COP25, y ahora en que volvió a Estados Unidos, ¿cierto?, este ministro volvió a estar presente y se ve que China, ¿cierto?, retorna con importancia a estas negociaciones para lograr enfrentar el cambio climático. Lo mismo pasó, ¿cierto?, y pasa de manera similar con Australia, con India, que son grandes emisores, ¿cierto?, que ven en los costos de transformación un costo importante si es que no están todos los grandes emisores dentro, porque finalmente esto
lo conversábamos con la ministra Schmidt, es como un castillo de naipes, ¿cierto? Se sale uno y se empieza a desarmar rápidamente, ¿cierto?, este castillo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile, ante la crisis climática global, tenemos una ventaja, y es que existe consenso político que para enfrentar el cambio climático lo debemos hacer como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno. Y es por eso que aquí le vamos a mostrar, ¿cierto?, una pequeña muestra de cómo hemos ido avanzando en la política climática en Chile, y esto parte de manera decidida el año 2008, con el primer Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Luego el año 2010 tuvimos nuestro inventario nacional de emisiones, que empezamos a trabajar, la Oficina Nacional de Cambio Climático. El año 2012 comenzamos a hacer, de la mano con financiamiento internacional, el desarrollo de escenarios de mitigación del cambio climático en Chile con el proyecto MAPS. El año 2013 tuvimos la ley de energías renovables no convencionales, que comprometía un 20% de generación con este tipo de energías al año 2025, y también el primer plan de adaptación, que fue en el sector silvoagropecuario. En el año 2014 tuvimos nuestro Plan Nacional de Adaptación, el Plan de Biodiversidad, y el primer informe que se le entrega a la Convención Marco de las Naciones Unidas respecto a nuestras emisiones. El año 2015, como conversábamos antes, firmamos el Acuerdo de París y entregamos nuestra primera NDC, además del Plan de Adaptación de Salud. El año 2016, el Plan de Adaptación de Pesca y Acuicultura, además de otro informe, ¿cierto?, de reporte a las Naciones Unidas. En el año 2017 ratificamos el Acuerdo de París y hicimos nuestro Plan de Adaptación de Infraestructura y el segundo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que está vigente hasta ahora. El año 2018, el Plan de Adaptación de Energía y de Ciudades, nuestro tercer informe de reporte a las Naciones Unidas. Y el año 2019, que fue el año en que estábamos preparando, ¿cierto?, la COP25, tuvimos la implementación del comité científico, que Leo después nos va a contar, ¿cierto?, con más detalle, pero que fue clave para poder tomar, ¿cierto?, definiciones que han sido muy relevantes en estos últimos años respecto al cambio climático, tomando todo lo que se venía avanzando en los gobiernos anteriores, donde en el año 2019 tuvimos el Plan de Adaptación de Turismo, la emisión de los primeros bonos verdes soberanos de Chile y la primera Estrategia Nacional Financiera de Cambio Climático. En el año 2020, en enero del 2020, se ingresó el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático a tramitación al Senado y actualizamos ambiciosamente nuestra NDC. Presentamos también nuestro Atlas de Riesgo Climático, nuestro cuarto reporte a la Convención Marco, y incluimos género también fuertemente en las políticas, ¿cierto?, climáticas. Y además, en el año 2020 se dio cumplimiento 5 años antes a esta ley que se había, ¿cierto?, dictado en el año 2013 respecto a la generación con energías renovables no convencionales. Y en el año 2021 estamos trabajando, ¿cierto?, y ya publicamos, que lo hizo de hecho el Ministerio de Ciencia, la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, y estamos terminando, ¿cierto?, para presentar en la COP26 nuestra estrategia climática de largo plazo. Todo esto se ha hecho, ¿cierto?, a partir de esta visión de Estado, donde las políticas climáticas se han hecho con un desarrollo participativo y basado en la ciencia. Y de hecho, nosotros desde el año 2020 tenemos este comité asesor por la acción climática, donde está representada la ciencia, ¿cierto?, con Maysa Rojas, que ustedes ya la tuvieron aquí en esta comisión, el sector financiero, los gobiernos locales, los jóvenes, los pueblos originarios, los emprendedores, la academia, la sociedad civil y los privados, además de los ministros, ¿cierto?, como autoridades que van impulsando, ¿cierto?, la política y la agenda de cambio climático en el país. Chile ha impulsado, como decía el ministro Kub, una acción climática basada en la ciencia. Aquí tuvimos el comité científico, que Leo, ¿cierto?, ha sido clave para la implementación y que nos ha entregado información muy relevante para poder avanzar en la política climática. Y este comité científico ya se creó, ¿cierto?, con una resolución del Ministerio de Ciencia, como un organismo, ¿cierto?, que está apoyando el desarrollo de la política climática y que, por ejemplo, nos ayudó fuertemente a elaborar este Atlas de Riesgo Climático, que es clave para las decisiones de adaptación al cambio climático en las 346 comunas de Chile, en los 12 sectores de desarrollo que ustedes pueden ver ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, cierto? Chile ha sido reconocido a nivel internacional por su compromiso para enfrentar el cambio climático y su liderazgo en la transformación en las energías limpias, ¿cierto? Ya conversábamos que cumplimos 5 años antes la generación con energías renovables no convencionales respecto al plazo que nos habíamos puesto, que era al año 2025. Y esto ha sido reconocido. Son un extracto de unos videos de Al Gore que muestra lo impresionante de cómo ha ido
Chile transformándose a las energías limpias. Y esto se reconoce también a nivel internacional, ¿cierto? Nosotros, el país ha sido reconocido dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático. Ahí ustedes pueden ver que somos el 9º, pero que en la práctica no existen los 3 primeros lugares, por lo tanto, somos el 6º país, ¿cierto?, del mundo en acción frente al cambio climático. Y lo mismo respecto a la NDC, que es este compromiso que presentamos, ¿cierto?, en el año 2020, donde Chile ha sido reconocido dentro de los países que han presentado un aumento de ambición más considerable, ¿cierto?, respecto a lo que habíamos presentado en el año 2015 y en línea con lo que nos piden el Acuerdo de París para lograr que la temperatura no aumente más de 2,5 grados. ¿Y qué es lo que sucede, cierto? Es que estamos viviendo esta situación, ¿cierto? Todos los países en que tenemos el COVID, con la pandemia encima, se nos viene una recesión importante, pero la ola más grande que viene es el cambio climático, ¿cierto? Lo sabemos y es lo que nos muestra este informe del IPCC. ¿Y qué es lo que tenemos frente a esto? Es que las Naciones Unidas lo que nos ha pedido, ¿cierto?, a todos los países es usar la recuperación post-COVID-19 para acelerar la transformación a un desarrollo seguro, sano, inclusivo y resiliente al clima. Y ahí tenemos que la Unión Europea comprometió un 30% de los fondos de su Green Deal específicamente para la lucha contra el cambio climático, y Chile hizo lo propio y también comprometió un 30% de inversión pública para la recuperación específicamente en acción climática. ¿Cómo hacemos esto? Es que lo hacemos a través de esta visión de una política de Estado basada en la ciencia, a partir de lo cual Chile tiene instrumentos que le permiten hacer una inversión pública que sea sustentable para la recuperación económica, y en ese sentido, a partir de nuestra contribución determinada a nivel nacional, que es la NDC, y este marco para los bonos verdes soberanos que está reconocido a nivel internacional, es que nosotros pudimos hacer que al menos un 30% de toda la inversión pública del año 2021, que son 5.800 millones, fuese a acción climática. Y ahí tenemos 1.700 millones que están identificados, que van a proyectos de acción climática, además de proyectos de inversión sustentable en empresas del Estado, como Metro y EFE, y subsidios a vivienda sustentable, que son cerca de 36.000 subsidios que también van a inversión pública para la recuperación sustentable. Y esto no solo se está haciendo, sino que además se está reportando. Se le entrega un reporte al Congreso de los proyectos que son específicamente del MOP y de MINDE, y además tenemos la plataforma pública para la recuperación, para la acción climática del paso a paso, donde ustedes pueden encontrar el detalle de esta información y cuáles son los proyectos que se están desarrollando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chile? Es que todo lo que se ha avanzado ha sido fruto de los gobiernos de Chile, del compromiso que han tenido, pero los gobiernos no tenemos las facultades para hacer vinculantes las acciones establecidas para enfrentar el cambio climático. Y es por eso que frente a esta crisis climática que estamos viviendo, y que el IPCC nos lo confirma y nos lo demuestra, es que necesitamos con urgencia la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Qué es lo que establece el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático? Establece la facultad para poder asignar metas sectoriales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que sean vinculantes, normas de emisión de gases de efecto invernadero que puede elaborar el Ministerio de Medio Ambiente, que ahora no tenemos facultad para elaborar. Establece la obligación de implementar planes de acción climática regional y comunal y de incorporar impactos del cambio climático en la planificación territorial. Establece también la obligación de implementar reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con un foco especial en la contaminación local, sobre todo en las zonas saturadas y latentes, y la obligación de que los gobernadores presidan los comités regionales de cambio climático y de acción climática. Establece la obligación de implementar planes estratégicos, me voy a cambiar de lugar un segundo, de cuenca con participación de todos los actores para una gestión sustentable del agua en el territorio, y la obligación de que los proyectos que se realicen en Chile contemplen en su evaluación ambiental los impactos del cambio climático. Hace vinculante además los compromisos de reducción de emisiones establecidos en la NDC y establece por ley y en la institucionalidad nacional el Comité Científico de Cambio Climático para que no dependa de los gobiernos de turno. ¿Cuál es el contenido de este proyecto de ley? Establece la meta nacional de la carbono neutralidad a más tardar al año 2050, establece metas e indicadores de adaptación, instrumentos de gestión de mediano y largo plazo,
la incorporación del cambio climático en las políticas públicas, como son los instrumentos de planificación territorial, el financiamiento de instrumentos económicos, los sistemas de información y la institucionalidad del cambio climático a nivel vertical, es decir, desde los ministerios, ¿cierto?, hasta los municipios, y también a nivel horizontal, promoviendo y fomentando la participación de todos los actores no estatales y la transparencia. En ese sentido, el proyecto de ley establece principios que son claros para la acción climática y medioambiental del país, como son el principio científico, el de no regresión, el enfoque ecosistémico, la equidad y la justicia climática, la transversalidad, la participación ciudadana, el principio precautorio, el principio preventivo y el de progresividad, totalmente en línea con lo que establece el Acuerdo de París, el principio de territorialidad, de transparencia y de costo-efectividad para la toma de decisiones. Entre los instrumentos de gestión del cambio climático, todos estos instrumentos lo que buscan es apoyar, ¿cierto?, y fomentar y asegurar el cumplimiento de la carbono neutralidad y la resiliencia climática de Chile frente al cambio climático, y por lo tanto tenemos nuestra NDC, que establece las metas intermedias al año 2030, la estrategia climática de largo plazo, que establece la obligación de los sectores de tener las metas sectoriales para lograr la carbono neutralidad. Es en la estrategia climática donde se establecen esas metas sectoriales que con la ley pasan a ser vinculantes y establece la obligación para todos los sectores de tener planes de mitigación y adaptación. ¿De qué sectores y ministerios estamos hablando? De energía, transporte, minería, agricultura, salud, infraestructura, vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto?, con recursos hídricos, turismo, pesca y acuicultura, el borde costero y la biodiversidad. Es decir, tenemos 7 planes de mitigación y 11 planes de adaptación. Pero no nos quedamos en el nivel central en la ley, sino que también vamos al territorio, ¿cierto? Y la ley establece la obligación de tener planes de acción regional para todas las regiones y plan de acción comunal en todas las comunas de Chile y planes estratégicos de gestión de cuencas para las 101 cuencas del país. Esto es muy relevante, ¿cierto? Porque la ley pone un foco muy importante en lo que sabemos que es uno de los principales impactos que tiene el cambio climático en Chile, que es la sequía. Y además establece, ¿cierto?, el proyecto de ley, este sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación de los avances de la Acción Nacional de Cambio Climático. La Ley Marco de Cambio Climático, y aquí ya estamos terminando, ¿cierto?, la presentación que les habíamos preparado, permitirá tener medidas concretas de adaptación que son de mayor urgencia en Chile, dada nuestra gran vulnerabilidad. En Chile cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que ha establecido la Convención Marco de Cambio Climático y somos reconocidos como un país muy vulnerable. ¿De qué medidas urgentes estamos hablando para la adaptación? Por ejemplo, la implementación de piscinas decantadoras para aluviones, de murallas de contención, de planes de evacuación, de cortafuegos en el caso de la prevención de los incendios, de defensas costeras antimarejadas, de la protección de los humedales, del riego tecnificado para la reducción del consumo de agua en la agricultura, de la reutilización de aguas grises, de la modificación de los sistemas de drenaje, entre muchas otras. Estas medidas son fundamentales para que podamos disminuir el daño que el impacto del cambio climático genera en las personas y en los territorios. Y para poder desarrollarlas e implementarlas con la urgencia y la premura que se requiere en el país, es que necesitamos la ley. Esta ley fue construida con un proceso inédito de elaboración participativa, transparente, multiactor y multisectorial. El proceso se inició en julio del 2018 y duró hasta enero del 2019 en un proceso de participación temprana. Durante esos 6 meses tuvimos a Lorenz Tubiana, ¿cierto?, que fue la artífice del Acuerdo de París, ayudándonos y guiándonos para poder elaborar y discutir en esta participación temprana los contenidos del proyecto de ley. A partir de esa participación temprana se elaboró el anteproyecto de ley que fue puesto a consulta ciudadana formal durante junio y julio del año 2019. Participaron en este proceso más de 3.000 personas y se recibieron más de 4.000 observaciones que permitieron mejoras al proyecto y que finalmente el proyecto se ingresó en enero del 2020 al Congreso. Este es un proyecto que permite, ¿cierto?, desarrollar una transformación en la gobernanza que tenemos en el país para enfrentar el cambio climático. Y es por eso que es un proyecto que está firmado por 15 ministerios, por el Ministerio del Interior, por la Cancillería, Defensa, Hacienda, Economía, Educación, MOP, Salud,
vivienda, agricultura, minería, transportes, energía, ciencia, que los tenemos hoy día acá, y el Ministerio de Medio Ambiente. Y la tramitación, y quiero destacarlo también y destacar acá también a Leo, ¿cierto?, que han sido un gran apoyo, fue desarrollada con un gran apoyo del mundo de la ciencia. El proyecto ingresó al Senado en enero del 2020, fue aprobado en general en la sala del Senado por unanimidad en agosto del 2020, se abrió el periodo de indicaciones y se recibieron 847 indicaciones en octubre del 2020, y lo que se estableció en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado fue el trabajar con una mesa técnica, donde estaba el CR2, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, a Maiza, también estaba Pilar Moraga y Andrea Rudni, más los asesores de los senadores de la comisión y los asesores del Ministerio de Medio Ambiente, para poder analizar y revisar cada una de las indicaciones y proponer las mejoras, ¿cierto?, al proyecto de ley para que pudiese ser revisado y votado en la comisión. Finalmente, en julio del 2021, el proyecto se aprobó en particular en la Comisión de Medio Ambiente con importantes mejoras, y ahora está con discusión inmediata y esperamos que prontamente, ¿cierto?, sea puesto en la tabla de la Comisión de Hacienda para luego pasar a la sala del Senado. ¿Cuáles fueron las mejoras que se le hicieron al proyecto? Son muchas, y aquí hay algunas, ¿cierto?, que tienen que ver con que se amplió y fortaleció los principios ambientales, que ya se los mencioné. Se fortalecieron fuertemente los procedimientos obligatorios de participación ciudadana y transparencia. Se establece que la meta de carbono neutralidad es a más tardar al 2050, y se establece la obligación de evaluarla cada 10 años para adelantarla. Se incorpora la obligación de reportes periódicos al Congreso. Se incorpora la obligación de realizar planes comunales de acción climática. Se establece al gobernador regional como el presidente del Comité Regional de Cambio Climático y quien dirige los recursos regionales para la acción climática. Se incorpora la obligación de implementar reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con foco en la contaminación local. Se especifica el contenido obligatorio que debe tener la estrategia financiera de cambio climático, y se establece la obligación de realizar un informe periódico de inversión climática. Se fortalece la incorporación de la equidad de género en todos los instrumentos de acción climática. Se robustece el sistema obligatorio de monitoreo, reporte y verificación, y se fortalece y se hace más exigente el programa de regulación ambiental, estableciendo que por obligación debemos determinar la fecha de actualización de todas las normas, planes y reportes que desarrolla el Ministerio del Medio Ambiente. Como última idea, ¿cierto?, lo que quería transmitir la ministra en esta presentación es que ante el informe del IPCC y la crisis climática global, Chile requiere con urgencia la ley de cambio climático para establecer las facultades, responsabilidades y atribuciones vinculantes para actuar con urgencia frente al cambio climático. Y acá también solicitarles, ¿cierto?, y mencionarles que el apoyo transversal es fundamental para que podamos avanzar en esta materia. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en esta presentación. Muchas gracias, Carolina, por la exposición tan completa y el esfuerzo de síntesis que se ha hecho. Yo creo que vamos a hacer primero consultas a esta presentación, y después el tema del Ministerio de Ciencia lo vemos aparte. Se ofrece la palabra sobre esta presentación. ¿Quién? Castro. José Miguel, el diputado Castro. Gracias, presidente. Una consulta, vamos, a Carola Urmeneta estamos haciendo de la consulta ahora, ¿no es cierto? Sí. Ya. A mí me gustaría saber, señor presidente, de qué forma se puede fortalecer la equidad de género en los instrumentos que usted presentó. ¿Nos podría dar alguna clase de ejemplo, por favor? Solamente eso, señor presidente. Gracias. ¿Contesto? ¿Sigue ofrecida la palabra? Bueno, yo tengo varias preguntas, Carolina. Bueno, yo estoy en conocimiento de todos los esfuerzos que se están haciendo como país, pero
hay un elemento que me llama la atención y entiendo que aquí en la comisión en algún momento lo vimos. Yo creo que nadie puede dudar hoy que el tema del cambio climático es la preocupación número uno, número dos, número tres para la humanidad y, por cierto, para todos los países. Entonces, desde el punto de vista institucional, nos llama la atención que un tema de esta importancia esté representado muy bien, por cierto, por Carolina, pero que formalmente esto no esté en el nombre del ministerio, ni esté en las divisiones, sino que sea una oficina. No dudo que haya alguna explicación para eso, pero nos gustaría conocerla. Enseguida, en el tema de participación ciudadana, es un tema complejo, o sea, en este tema o en cualquier otro tema, pero creo yo que hay un gran divorcio entre lo que se está haciendo y se piensa hacer y el conocimiento que el ciudadano común tiene sobre esta materia. Entonces yo creo que ahí entiendo que hay un esfuerzo de participación, pero creo que hay que hacer un esfuerzo comunicacional mucho más vehemente, más ambicioso, en términos de que, claro, aquí la principal responsabilidad del gobierno, los actores económicos, etcétera, pero cada ciudadano es parte de esto. En sus modos, costumbres, en su accionar diario. Entonces, me gustaría, ¿qué piensan ustedes de esto y cómo piensan seguir adelante? En tercer lugar, me llamó la atención que ahí cuando se mencionan los sectores relevantes no aparece el sector forestal, salvo que se diga como en otras cosas que es parte de la agricultura, cosa que no es verdad. ¿Ah? Yo soy ingeniero forestal, así que además tengo una especial sensibilidad por este tema. Y dicho eso, ¿qué connotación le dan ustedes a los bosques, tanto a las plantaciones como a los bosques nativos? Yo entiendo que las plantaciones son un actor muy importante en la captura de CO2. Sin embargo, la ciudadanía entiende que las plantaciones son una calamidad nacional y que hay que eliminarlas. Entonces ahí hay un contrasentido en la medida que yo tenga razón. Y veo una cierta pasividad de la autoridad para no hacer claridad sobre ese tema. En el tema de las inversiones, yo no capté bien si esas inversiones son en qué periodo. ¿Ah? ¿Son anuales? Bueno. Y en el tema del gobernador, a mí me parece magnífico que el gobernador presida esta instancia de cambio climático a nivel regional, pero ahí veo un tremendo contrasentido porque el gobernador no preside la instancia de evaluación de medio ambiente, que sería, digamos, el brazo armado de lo que él pueda hacer. No es responsabilidad de ustedes la ley llamada de descentralización, pero quisiera saber si ustedes están conscientes de ese contrasentido y si están buscando algún camino de solución. Bueno, eso de mi parte. No sé si alguien más. No. Bueno, Carolina, por favor, no es la obligación responder todo porque exigir demasiado, pero lo que usted entienda que puede ser útil explicar. Muchas gracias por las preguntas y por su intermedio, presidente. Vamos a tratar de responder, ¿cierto?, todos los puntos que levantaron. Respecto a género, efectivamente,
esto es un desafío de incorporar, ¿cierto?, en la política climática. Y, por ejemplo, para entender bien un ejemplo concreto, cuando uno hace, por ejemplo, los planes para evacuar en el caso de aluviones, ¿ya? Existen estudios claros que muestran que las mujeres, por ejemplo, cuando tienen que evacuar, agarran a los niños, tienen que ir con los niños y por lo tanto el diseño de las medidas debe contemplar el género. Y para que eso efectivamente ocurra, es que cuando se elabora la política climática se deben considerar, ¿cierto?, el género como parte de la política climática. A eso va el cómo se incorpora el género. Cada en el fondo, instrumento tiene consideraciones especiales dependiendo de lo que se está haciendo, pero para poder imaginárselo, ese es un ejemplo concreto. Pasa también, por ejemplo, en los temas rurales, ¿cierto?, donde las mujeres se quedan mucho más en la casa y por lo tanto son mucho más afectadas por los impactos del cambio climático, en la sequía, cuando tienen sus huertos, sus cultivos, etcétera. Esos son ejemplos concretos de cómo se debe considerar, y lo que vela la ley y lo que busca en el fondo y obliga es a que cuando se hagan estos planes sectoriales, esos planes sectoriales se hagan considerando, ¿cierto?, el género desde su concepción, ¿ya? Respecto a la pregunta, ¿cierto?, del nombre del ministerio y a la Oficina de Cambio Climático, efectivamente, la Oficina de Cambio Climático se creó en el 2010, como lo presentábamos, ¿cierto?, en una bajada a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y ahora lo que estamos haciendo con el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, este es un proyecto que tiene más de 40 artículos, un proyecto grande, ¿cierto?, como hablábamos, que es transformador, que justamente a la Oficina de Cambio Climático la sube a hacer una división de cambio climático, ¿ya? Para tener todo el peso que requiere y que efectivamente esté, ¿cierto?, en la consideración que tal cual, y no podemos estar más de acuerdo, como pregunta, ¿cierto?, acá el diputado, ¿cierto? Respecto a la participación, efectivamente, esto es un desafío. Nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde antes de la ley de transparencia, ¿cierto?, tenemos los consejos consultivos y tenemos por obligación que hacer participación ciudadana. Lo que hace el proyecto de ley es reforzarlo, y lo refuerza de una manera muy interesante, porque al ser un proyecto de ley que transforma la institucionalidad para que consideremos el cambio climático en todos los sectores, obliga no solo al Ministerio de Medio Ambiente a que tenga participación ciudadana en los instrumentos de cambio climático, que ahora en realidad lo hacemos de manera voluntaria, ¿cierto? Sabemos que no podemos hacer una política climática sin participación, pero legalmente no es obligatorio, pero se obliga además a que todos los sectores que deben hacer instrumentos de gestión del cambio climático tengan que hacer participación ciudadana, ¿ya? Y tengan que hacerlo con los estándares establecidos en el proyecto de ley. Entonces, eso es muy relevante. Y otra cosa que también se discutió y se mejoró durante la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente fue esto de reportar al Congreso, de poder reportarle al Congreso cómo vamos avanzando, ¿cierto?, respecto a la acción climática a nivel nacional. Respecto a los temas forestales, efectivamente, cuando nosotros hablábamos de los ministerios o de las autoridades responsables, claro, el sector forestal está dentro del Ministerio de Agricultura, pero el sector forestal tiene un inventario y tiene medidas, metas de mitigación y adaptación propias. Chile es un país que emite pocos gases de efecto invernadero, ¿cierto?, a nivel mundial, lo veíamos en la presentación, pero además tiene una particularidad, que bien la decía usted, presidente, ¿cierto? El sector forestal en Chile es un sector que captura emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y por lo tanto, el sector forestal es el que nos permite llegar a la carbono neutralidad. Acá no lo vimos en detalle y podemos verlo, ¿cierto?, en alguna otra oportunidad en que revisemos con más detalle la carbono neutralidad. Nosotros hoy en día en Chile emitimos 112 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, ¿ya? Y capturamos 65 millones de gases de toneladas de gases de efecto invernadero, ¿ya? Por lo tanto, neto, emitimos la resta, ¿cierto?, entre estas dos cantidades. Y lo que nosotros esperamos para el año 2050, ¿ya?, es que en vez de seguir aumentando nuestras emisiones, lo que establece este proyecto de ley es que nosotros llegamos a un pic de emisiones y luego empezamos a disminuir. Y disminuimos hasta llegar a tener 65 millones de toneladas de emisión de gases de efecto invernadero y tener 65 millones de toneladas de CO2 de captura. Ahí es cuando Chile se hace carbono neutral, que hacerlo al año 2050 es lo que el mismo IPCC
reconoce como la forma más ambiciosa de enfrentar el cambio climático, ¿cierto? Entendiendo la realidad de cada uno de los países. Y ahí, presidente, usted lo planteaba muy bien, ¿cierto? El sector forestal en Chile captura porque tenemos biomasa forestal que va creciendo en el tiempo, ¿ya? Es un desafío mantener las capturas entre el año que tenemos ahora, en el año 2020, de 65 millones de toneladas de CO2, mantenerlas al año 2050. ¿Por qué es un desafío? Porque los bosques van envejeciendo, ¿cierto? Y por lo tanto van capturando cada vez menos carbono. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es que tenemos metas concretas establecidas en la ANS que pasan a ser vinculantes cuando tengamos ley de cambio climático respecto a el manejo sustentable del bosque nativo y la forestación sustentable. Y algo muy importante también es respecto al control de los incendios. En Chile tenemos un riesgo importante producto del cambio climático asociado a los incendios. En el año 2017 vimos, ¿cierto?, que se quemaron alrededor de 500.000 hectáreas, que provocaron, ¿cierto?, que además emitiéramos una cantidad de gases de efecto invernadero muy considerable, y eso también está considerado, ¿cierto?, en las medidas que tenemos para enfrentar el cambio climático. Y lo último que habían consultado es respecto a estas inversiones. Y respecto a las inversiones que yo les mencionaba ahí en este plan de recuperación, esos números son específicamente para el año 2021, presidente. Son 5.800 millones, el subtítulo 31 de la ley de presupuesto, que el subtítulo 31 es el de inversión pública, ¿cierto? Y un 30% de eso al menos va a proyectos que son específicamente de acción climática, donde, por ejemplo, presidente, hay 24.100 hectáreas de forestación. Que lleva la CONAF, ¿cierto? Además de proyectos de tecnificación del riego, de control de incendios, de construcción de piscinas para decantación de aluviones, de borde costero resiliente al clima, etcétera, etcétera. Eso es un poco, creo, el resumen de las preguntas que habían realizado. Me parece que faltó lo del gobernador. Ah, toda la razón. Se me olvidó, no lo alcancé a anotar. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el gobernador es el que preside el Comité Regional de Cambio Climático, y aquí, muy importante, lo que se hizo después de una larga discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ¿cierto? Y considerando las indicaciones que se habían ingresado, es que el gobernador preside el Comité Regional de Cambio Climático y además aprueba en conjunto con el delegado presidencial el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. El Plan de Acción Regional de Cambio Climático lo aprueba el delegado en acuerdo con el gobernador, y esto es muy relevante para que estemos seguros, ¿cierto?, que se están considerando las acciones en relación y con sinergia a lo que se está haciendo desde el nivel central. Y ahí se establece además en el proyecto de ley marco cambio climático, que yo no lo mencioné, que los proyectos que van a pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental deben contar, ¿cierto?, con una aprobación acorde, ¿cierto?, o con un pronunciamiento acorde al plan de acción regional climático que tiene la región, ¿ya? Y por lo tanto, ahí es donde se hace esta relación, igual a como se hace ahora con los planes, con los instrumentos de planificación territorial. Esa es un poco la lógica que se tomó. Muy bien, Carolina, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. José Miguel, por favor. Muy cortito, señor presidente, agradecer a Carolina su respuesta. Me gustaría a mí que pudiera, quizás estoy hablando de cera, yo creo, pero me pudiera especificar si dentro de estas 120.000 toneladas están consideradas solamente aquellas que son de origen antropogénico, número uno, y segundo, si dentro de aquellas que se están generando está considerada también la ganadería. Esas dos cosas, gracias. Gracias. Carolina, por favor, si quiere referirse a la pregunta del diputado Castro. Gracias, presidente, y por su intermedio. Efectivamente, diputado, cuando uno presenta el inventario de gases de efecto invernadero de Chile, este se hace a partir de las guías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y de hecho pasa por una auditoría de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Chile es un país, ¿cierto?, muy responsable en la presentación de sus inventarios, y lo presentamos cada 2 años, tal como está establecido en la Convención Marco. El último que presentamos fue en diciembre del año 2020, que tiene nuestra serie completa de emisiones entre el año 1990
y el año 2018. Ahí están todas las emisiones que son de carácter antropogénico y efectivamente están considerados las emisiones por consumo de combustible, tanto para generación eléctrica como para transporte, como para calefacción, etcétera. Las emisiones asociadas a la ganadería, que son emisiones de metano propiamente tal, las emisiones asociadas a la agricultura, a la fertilización, ¿cierto? Las emisiones asociadas a los residuos, respecto también al metano que se genera en el tratamiento de los residuos, y las emisiones asociadas a todas las actividades industriales, ¿cierto? O distintas actividades o usos de productos que generan gases de efecto invernadero en el fondo con el impacto que eso tiene. Y además las capturas del sector forestal, tal como está establecido con las guías, ¿cierto?, del panel intergubernamental de cambio climático, que es el que establece cómo todos los países debemos hacer el inventario. Y en ese sentido, para terminar, un poco entendí perfectamente su respuesta. Sí, José Se Miguel, por sabe, favor. gracias, se sabe más o menos cuántas son aquellas de origen no antropogénico que se producirían en nuestro país para delimitar un poco y saber cuánto somos capaces. No sé si tenemos más o menos erupciones volcánicas, por dar solamente un ejemplo. ¿Somos un país productor de gases de origen no antropogénico o somos más bien dentro de la media? Disculpe si me fui para otro lado un poco, pero es para saber más o menos dónde estamos, cuál es nuestra línea base como país, no solamente de cuánto emitimos o generamos, sino que también hay un tipo de contaminación que es sumamente importante. De hecho, están los planes de contaminación, etcétera, en varias partes, que ahí no tiene mucho que ver el hombre, pero sí está dentro de nuestro país. Me gustaría más o menos poder dimensionarlo. Gracias. Ya, diputado, Carolina, por favor. Gracias, presidente, y por su intermedio. Lo que busca la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París es disminuir las emisiones que son por la actividad antropogénica, ¿cierto? Como bien dice el diputado. Y por lo tanto, todos estos inventarios lo que hacen es hacerse cargo de esas emisiones y los compromisos van en línea con esas emisiones porque efectivamente las otras no las podemos, ¿cierto?, controlar, como dice el diputado, ¿cierto?, muy bien, la erupción de un volcán, ¿ya? Ahí existen otras formas de monitorear eso que tienen que ver más con un monitoreo, por ejemplo, de el CO2 a nivel atmosférico que se hace en distintos lugares, como por ejemplo en Hawái, ¿cierto?, donde hay mediciones específicas de la concentración de CO2 y donde se ven los cambios asociados, por ejemplo, cuando hay grandes erupciones volcánicas. Ahora, ¿qué es lo interesante y de qué es lo que nos hacemos cargo cuando estamos trabajando, ¿cierto?, en estas políticas? Es de las emisiones antropogénicas porque lo que nos ha demostrado la ciencia, y que seguro Leo después, ¿cierto?, también va a poder reforzarlo, es que son estas emisiones las que están generando el cambio climático, no las emisiones que son de origen natural, ¿ya? Y por lo tanto son estas las emisiones que están en los inventarios y que todos los países debemos tomar compromisos para reducirlo. Ahora, solo para terminar, porque el diputado también tocó un punto muy interesante, que es lo que tiene que ver con la calidad del aire, ¿cierto? Existen contaminantes que son locales, que son conocidos también como forzantes climáticos, que la Ley Marco de Cambio Climático también se hace cargo. ¿Por qué son estos contaminantes interesantes? Porque aquí tenemos la relación clara, y lo levanta el último informe del IPCC, entre la contaminación local y el cambio climático. Tenemos, por ejemplo, el black carbon, que es lo que nosotros conocemos como el hollín, ¿cierto?, en la chimenea, que tiene un importante efecto en el cambio climático y que por lo tanto también buscamos tener un inventario y tener metas concretas. Chile ahí fue un país, y por eso también se le reconoce la ambición, ¿cierto?, muy innovador en su nueva NDC en el año 2020, donde presentamos una meta concreta de reducción de nuestras emisiones de black carbon al año 2030. Y eso lo pudimos hacer gracias a que contamos con un inventario y que hicimos un trabajo bastante intenso con el Centro de Resiliencia del Clima en una modelación y proyecciones de específicamente este forzante climático de vida corta para poder hacer un compromiso de reducción de emisiones en esa línea. Así que eso es algo que también se trabaja y de lo que Chile se está haciendo cargo en el proyecto de Ley Marco Cambio Climático, porque va a los dos temas, a los gases de efecto invernadero y a los forzantes climáticos. Muchas gracias, Carolina. Si no hubiera más preguntas, le agradecemos una vez más por la presentación, la buena voluntad para tratar de aclarar dudas.
y enseguida le vamos a dar la palabra a don Leonardo Muñoz, perdón, y explicarles, señor Muñoz, nosotros a las 7:05 tenemos que ir a la sala a votar. Si usted pudiera hacer un esfuerzo gigantesco de tratar de, digamos, abreviar la presentación a 10-15 minutos, entendiendo que con el Ministerio de Ciencia vamos a seguir conversando este tema, entonces más bien como una introducción, si lo tiene bien. Tiene la palabra, señor Muñoz. Muchas gracias, presidente. Voy a aprovechar de compartir pantalla y por su intermedio quisiera saludar a los miembros de esta comisión y claramente agradecer el que nos invitaran a presentar y a discutir este tema tan relevante para Chile como es evidentemente el cambio climático. Son 3 temas los que nosotros con el ministro queríamos compartir con ustedes, que tienen que ver principalmente con el proceso del IPCC, cómo el IPCC entrega insumos a la agenda internacional de negociación que se expresa en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, particularmente en los ítems de ciencia y cambio climático, y evidentemente las acciones que como ministerio estamos emprendiendo hoy a propósito de tener una agenda que cada vez se define más en torno a este tema. Voy a hacer lo más sintético posible. Esto seguramente Maisa ya se los habrá comentado en la presentación que ella hizo y Carolina también lo mencionó recién, pero básicamente quisiera presentarles que desde el origen de la instalación y operación del Ministerio de Ciencia en el año 2019, nosotros hemos participado en los procesos del IPCC, principalmente en la discusión y aprobación de los diferentes informes, como por ejemplo el informe especial de Tierra y Cambio Climático, el informe especial de Océano y Criosfera, y ahora en este informe del Grupo de Trabajo número 1 que trata acerca de las ciencias físicas del clima. Producto de la pandemia, teníamos en el IPCC programado que la entrega de los informes de los 3 grupos de trabajo ocurriera este año, este informe que se acaba de liberar, más el informe de adaptación y el informe de mitigación, para el primer trimestre del próximo año haber contado con el informe de síntesis de estos 3 grupos de trabajo. El informe de síntesis es un informe tremendamente relevante porque da cuenta de todos los insumos, la discusión que se genera en este 6º ciclo de evaluación del estado del clima, pero como la pandemia ha tenido un efecto global y muchos de los científicos en diferentes países no tuvieron acceso a sus laboratorios, eso significó entonces retraso y la agenda entonces de entrega de estos informes se posterga. En febrero o marzo vamos a tener entrega de los informes de los grupos de trabajo 2 y 3 y en septiembre del próximo año estaríamos en condiciones de estar recibiendo el informe de síntesis de este 6º ciclo de evaluación. ¿Por qué menciono todo esto? Porque toda esta es una discusión acerca de la evidencia científica que está disponible en los diferentes ámbitos vinculados al cambio climático. Para nosotros, participar en las discusiones del año 2019 ya nos dio pistas acerca de la necesidad de fortalecer evidencia científica en temas vinculados con, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, en tema de nuestros océanos, particularmente el IPCC muestra la necesidad de tener evidencia en el océano, en el Pacífico Sur Occidental, y en el caso de los hielos o la criosfera, digamos, junto con la Antártica, tenemos un tremendo desafío de levantar y sistematizar evidencia para poder hacerla disponible en estos procesos globales. Y eso ha sido parte, digamos, del corazón de una de las iniciativas emblemáticas que como ministerio estamos emprendiendo. A nivel de la agenda de negociación internacional, como ministerio, participamos en la agenda de la Convención Marco, que es evidentemente el espacio en donde está alojada la COP. Y aquí hay 2 ítems de agenda que son súper relevantes, y este informe que acabamos de recibir es uno de los insumos muy importantes, puesto que afecta principalmente a la discusión que hoy día tenemos a nivel global respecto de la meta de largo plazo que está establecido en la Convención Marco de los 2 grados de calentamiento de la superficie del planeta y la que se establece en el Acuerdo de París de 1.5. Hoy día el informe establece que estamos en una situación en donde
la superficie global del planeta está en 1.1 grados Celsius, lo que evidentemente nos tiene muy cerca de la meta del Acuerdo de París y resta espacio, digamos, para el cumplimiento de la meta de los 2 grados Celsius. Por eso, lo que mencionaba recién Carolina respecto del conjunto de acciones de compromiso a nivel nacional e internacional que estamos emprendiendo y en la vinculación que tiene nuestra comunidad científica para justamente entregar evidencia en esa línea, es una cuestión fundamental para nosotros y es una cuestión que nos moviliza justamente para hacer esa vinculación más regular, acercando a nuestra comunidad científica, entregando insumos a la toma de decisión, en este caso en el sector público. Los otros ítems de agenda tienen que ver principalmente con fortalecer los mecanismos de observación, de investigación y relevar el estado del clima regularmente en las sesiones intermedias, digamos, que se realiza del órgano subsidiario a mediados de año o en las diferentes COPs que se va organizando en este marco internacional. El Global Stocktake, que ahí aparece, es el mecanismo establecido en el Acuerdo de París justamente para dar cuenta del avance en los compromisos que se establece por cada uno de los países respecto de las metas de largo plazo. Entonces también, junto con participar en la agenda del IPCC, el participar en la agenda de discusión a nivel internacional es una cuestión que como Ministerio de Ciencia nos va dando cada vez más contexto y mucho más sentido de urgencia respecto a la necesidad de fortalecer la evidencia. Entonces, en ese marco, lo que nosotros hemos venido fortaleciendo son diferentes espacios, que por un lado tiene que ver con el fortalecimiento de los instrumentos de financiamiento que apuntan a fortalecer nuestra capacidad de investigación y de innovación, tanto individual, asociativa e integrando a nuestra comunidad de innovación a través del desarrollo de innovaciones y soluciones para enfrentar el cambio climático, el fortalecimiento del equipamiento científico justamente para fortalecer los procesos de investigación y ello, digamos, complementado con la formación a nivel de posgrado y la inserción de capital humano que tiene estas competencias, digamos, avanzadas dentro de nuestro ecosistema para ir fortaleciendo justamente lo que necesitamos, que es la toma de decisión tanto en el sector público como en el sector privado. Y como ministerio hemos desplegado otras iniciativas, ya lo mencionó antes Carolina, que es la instalación del Comité Científico para el Cambio Climático, fue una de las cuestiones muy iniciales que instalamos con el ministerio dentro del contexto de la COP25. El comité nos ha permitido hacer aportes en los diferentes compromisos establecidos en las contribuciones nacionalmente determinadas, ONS. Junto con ello, este año estamos desplegando y fortaleciendo un Consejo Científico Asesor Silvoagropecuario Sustentable que busca trabajar en los ámbitos de sustentabilidad en 5 temas principales también para la agricultura en nuestro país, que tiene que ver con agua-suelo, con el sector frutícola, ganadero, forestal y de alimentación, o alimentos, perdón. En el ámbito de política pública, como lo mencionaba delante en su presentación Carolina, elaboramos la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático, que ese es uno de los compromisos que está establecido en la ANS. Lo elaboramos de manera conjunta, participativa, con actores del sector privado, del sector público, de la academia, de la sociedad civil, para entonces llegar ahí a establecer una hoja de ruta que nos permita en el curso de los próximos 18 meses contar con planes de acción tecnológica en 3 sectores priorizados y junto con ello hemos aportado y fortalecido la dimensión científica para contribuir a elementos que desde la comunidad científica y desde la evidencia nos permitan tener una mejor aproximación acerca del rol que tiene nuestro continente antártico en el proceso de cambio climático y claramente en nuestros océanos. La COP25 tuvo como emblema los océanos y nos damos cuenta que nuestro país cuenta con un tremendo activo que necesitamos mirar con mayor atención, necesitamos observar para poder entender bien el rol que tiene a nivel local y a nivel global respecto del proceso de cambio climático. En otro ámbito que tiene que ver con información, hemos desplegado una propuesta relacionada con un Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica. Ahí establecimos una hoja de ruta para establecer estándares y la definición de variables mínimas necesarias para contar con un Sistema Nacional de Información Hídrica que nos permita tomar mejores decisiones en las organizaciones de usuarios de agua, en el sector público y que permita entonces generar mejor conocimiento, a su vez que con ello entonces actualizar todos los modelos de proyección hidrológica que hoy día son tan necesarios justamente en el escenario de escasez que estamos viviendo en el país. Y a propósito de la discusión que les mencionaba antes, que participamos en el año 2019, que tiene que ver con
océanos, con criósfera o hielos, con sector silvoagropecuario, los diferentes informes del IPCC, y ahora se reafirma con este informe entregado por el Grupo de Trabajo número 1, como ministerio, entonces diseñamos y estamos ahora implementando el Observatorio de Cambio Climático, que tiene dos dimensiones principales en su inicio, que es océanos y hielos, junto con la variable atmosférica, para poder entonces ir encaminándonos a una mejor comprensión de este fenómeno en nuestro país, aprovechando la condición natural que como país tenemos desde el desierto más árido en el norte y llegar hasta el polo sur, digamos en el continente blanco. En términos de divulgación, hemos generado dos versiones de una conferencia en América Latina y el Caribe para discutir acerca del rol que tiene la evidencia en el fortalecimiento, diseño e implementación de políticas públicas orientadas a cambio climático. En una semana más vamos a dirigir, digamos, la segunda versión de esta conferencia en América Latina y el Caribe. Y a nivel normativo, legislativo, ustedes ya sabrán, digamos, del rol que cumplió el Estatuto Antártico al incorporar al Ministerio de Ciencia dentro del proceso de elaboración de la Política Antártica Nacional y ser parte entonces de ese Consejo de Ministros. Y hay dos iniciativas que hoy día están en el Congreso. Una, como mencionaba Carolina, que es la Ley Marco de Cambio Climático, que justamente lleva el componente del Comité Científico de Cambio Climático, que es una apuesta por institucionalizar esta capacidad que como ministerio hemos piloteado desde el año 2019, y la ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en donde se incorpora una división de información hídrica que recoge justamente la experiencia que como ministerio hemos desarrollado en un trabajo con más de 32 representantes de organismos públicos, privados, de la academia y de la sociedad civil, justamente para atender a una cuestión que es súper relevante. Hoy día reconocemos que alrededor de 43 organizaciones tienen que ver con gestión del agua en Chile, pero lo que se ha dicho poco, y fue una cuestión que nosotros descubrimos a propósito de gestionar esta mesa técnica de información hídrica, es que la mitad de esos actores capturan, gestionan, almacenan y publican información hídrica con diferentes estándares, con diferentes sistemas, con diferentes criterios. Entonces, lo que nosotros como ministerio ahí apostamos es a establecer un estándar que permita construir una plataforma común desde donde acceder a información hídrica que es súper necesaria para tomar decisión. En términos de financiamiento, esta ha sido la evolución, digamos, en términos de cómo nosotros hemos venido fortaleciendo la capacidad de investigación antes del Ministerio y con el Ministerio de Ciencia a partir del año 2019. Los PICs que se ven ahí en el año 2011-2009 tienen que ver justamente con la creación de centros o de investigación o capacidades asociativas, mientras que hacia el año 2017-2018 tiene que ver justamente con el fortalecimiento de algunos instrumentos de investigación individual como Fondesit y la creación más recientemente de una línea de cambio climático, por ejemplo, en los Fondef. Todo ello entonces explica esta trayectoria en donde progresivamente desde el sector público se ha ido fortaleciendo la adjudicación de fondos y se traduce justamente en la cantidad de proyectos de investigación que progresivamente se van acumulando para poder fortalecer nuestras capacidades en diferentes ámbitos vinculados con cambio climático. Un instrumento nuevo que el Ministerio lanzó el año pasado es justamente el Desafíos Públicos, que busca a través de soluciones innovadoras de innovación abierta poder entregar soluciones al sector público en temas vinculados a cambio climático, y ahí vemos, por ejemplo, los que hemos ido desarrollando, estas 5 experiencias que están principalmente vinculadas con agua, y la de Cernapesca vinculada con áreas marinas protegidas, justamente para poder ir desarrollando soluciones que nuestra comunidad de innovación nos puede entregar. Este es nuestro Comité Científico de Cambio Climático. En el año 2019, en el contexto de la COP, nos entregaron 188 recomendaciones desde la sistematización y contextualización de la evidencia científica para aportar al diseño e implementación de políticas públicas. Nosotros como ministerio, a través del equipo de Ciencia y Gobierno, que hoy día estamos piloteando en el ministerio, hemos generado la vinculación de estas recomendaciones hacia el diseño e implementación de políticas públicas en diferentes espacios del sector público, por ejemplo, como lo mencionaba antes, en la contribución nacionalmente determinada que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, en la reciente actualización de la política energética al 2050 con el Ministerio de Energía, en la actual elaboración de la estrategia climática a largo plazo que también lidera el Ministerio de Medio Ambiente, como antes mencioné, la Mesa Técnica de Investigación e Información Pública, que contribuyó a uno de los ejes transversales de la Mesa Nacional del Agua liderada por el MOP, y en la elaboración del Programa Oceánico Nacional dentro de la Política Nacional Oceánica,
el Programa Estratégico Antártico de la Política Antártica Nacional, en donde buscamos fortalecer principalmente la dimensión científica en estos dos programas y finalmente nuestro proyecto, como les mencionaba, emblemático, que es la creación del Observatorio de Cambio Climático desde el Ministerio de Ciencia. Como les mencionaba, estos son los miembros de nuestro comité científico asesor para poder avanzar en la sustentabilidad de nuestro sector silvoagropecuario, y este comité científico asesor lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura, justamente para poder avanzar en algunos diálogos que, a propósito de la formulación de la NDC, quedaron medios inconclusos o quedaron medios difusos. Hoy día queremos abordarlos desde acá, desde una comunidad científica dedicada exclusivamente a sistematizar y a contextualizar en aras de fortalecer nuestra sustentabilidad del sector silvoagropecuario para atender justamente el desafío del cambio climático. Este comité tiene la particularidad que es la comunidad científica junto con las capacidades públicas de investigación, que son los ITPs que están hoy día dentro del alero de Minagri, quienes conforman este comité científico. Entonces vemos a miembros del CIREN, INEA, INFOR, junto con representantes de nuestra comunidad científica para poder abordar los 5 temas que les mencionaba antes. La estrategia de transferencia y desarrollo tecnológico para el cambio climático se estructura principalmente en 4 ejes. El primer eje define y establece prioridades de los sectores que son recursos hídricos, principalmente agua potable, urbana y rural, del sector silvoagropecuario, para atender, digamos, tecnologías que permitan fortalecer el desempeño del sector forestal, agrícola y ganadero, y energía vinculada a la generación eléctrica y el transporte y la electromovilidad. El segundo eje, a propósito de esta priorización de sectores, entonces busca identificar cuáles son las necesidades tecnológicas para lograr planes de acción tecnológica. El tercer eje busca atender a mejorar las condiciones habilitantes para favorecer el desarrollo y la transferencia de tecnología en nuestro país, muy conectado con las definiciones de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y un cuarto eje, evidentemente, para darle estabilidad a todo este trabajo desde una perspectiva institucional que nos permita implementar esta estrategia y las acciones que estén relacionadas con ella. En el caso del Plan Estratégico Antártico, como les mencionaba, nuestro objetivo ha sido principalmente fortalecer y potenciar el desarrollo y la investigación científica y tecnológica en Antártica, así como también fortalecer a la región de Magallanes como un polo de desarrollo científico, tecnológico, logístico, sobrepasando, digamos, esta visión de puerta de entrada que hasta ahora había predominado para la región. Y en el caso del Programa Oceánico, buscamos fortalecer y garantizar la investigación científica y tecnológica, generando conocimiento robusto y actualizando claramente nuestra institucionalidad oceánica para fortalecer la investigación, que es una cuestión tremendamente necesaria, y han sido cuestiones que nos hemos visto enfrentados a propósito de la discusión de los insumos del IPCC, así como también en la implementación del Observatorio de Cambio Climático. El Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica establece 4 cuestiones principales. Primero, una gobernanza del sistema de información. Necesitamos ordenar, necesitamos coordinar a los diferentes actores, principalmente públicos, que generan y gestionan información hídrica en el país. Necesitamos establecer estándares para que nuestros sistemas sean interoperables efectivamente y podamos con ello entonces contar con una plataforma única, universal para acceso a información hídrica a través de variables que son prioritarias para toma de decisión, y para ello entonces establecimos una hoja de ruta que nos permita diseñar y construir un sistema basado en un piloto que hoy día estamos gestionando a través de un consorcio tecnológico de Corfo implementado con liderazgo de la Universidad de Concepción. En el caso del Observatorio de Cambio Climático, la opción o la apuesta principalmente es poder fortalecer la integración de los sensores que hoy día están disponibles en nuestro territorio, así como también tener una apuesta que nos permita ir integrando y hacer crecer la cantidad de sensores que tenemos disponibles en nuestro territorio para observación del océano, para la observación atmosférica, para observación hidroclimática y para la observación de hielos. Evidentemente que son cuestiones que son muy necesarias para poder entender el comportamiento y el efecto del cambio climático en nuestro país. Igual que el sistema de información hídrica, aquí apuntamos a contar con una plataforma única de acceso a los datos de las diferentes dimensiones del cambio climático, y para ello también se hace necesario entonces contar con una gobernanza robusta y un equipo técnico que tenga las competencias para poder implementar el observatorio.
La Conferencia de Evidencia y Políticas Públicas para el Cambio Climático, que vamos a desarrollar la próxima semana entre el 7 y el 10 de septiembre, busca principalmente, por un lado, hacer una difusión y divulgación de los resultados de este primer informe del Grupo Trabajo 1 del cambio del IPCC, pero también buscamos fortalecer en diálogo con el resto de los países de América Latina y del Caribe cuáles son las mejores opciones para fortalecer nuestras experiencias y nuestros mecanismos de observación sistemática del cambio climático en cada uno de nuestros países para tener una mirada regional, así como también promover mecanismos de asesoramiento científico para toma de decisión a propósito de la experiencia que como Ministerio de Ciencia hemos desarrollado. Esta conferencia la generamos a propósito de la colaboración que logramos dentro del marco de la COP25 con la Unión Europea, con CEPAL y con la Fundación MERI, quienes hoy día conjuntamente hemos podido elaborar la agenda de esta conferencia para poder llegar a todos los países de América Latina y del Caribe. Hoy día podemos extenderlo principalmente a través de los medios telemáticos que tenemos disponibles. El Estatuto Antártico, como les decía, potencia el rol de la ciencia a través del Ministerio de Ciencia y su participación. Y acá quisiera simplemente comentar y compartir con ustedes el rol y la importancia que para nosotros tiene en la discusión de la ley de cambio climático el Comité Científico. Creemos que es una competencia que nos ha aportado mucho a fortalecer y a hacer mucho más robustos nuestros compromisos internacionales, como también nuestra apuesta y entendimiento de políticas públicas que están orientadas a movilizar la acción hacia mitigar o adaptarnos al cambio climático, y la División de Información Hídrica, que es parte de la discusión de la Subsecretaría del Agua. Vimos que era muy necesario establecer y proponer la existencia de una División de Información Hídrica, dada la complejidad de la tarea de coordinar a los diferentes actores públicos, de poder generar un estándar común de información y que nos permita tener a un espacio público que lidere entonces un proceso de construcción de un sistema nacional unificado de información hídrica. Nuestra apuesta entonces es contribuir hacia cómo la ciencia está en la base de la toma de decisiones para el cambio climático, justamente para atender a una de las declaraciones que nosotros establecemos en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que es que como país avancemos en una trayectoria propia hacia el desarrollo sostenible e integral. Nosotros creemos que la ciencia es un espacio que nos permite justamente ir encauzándonos hacia un camino propio que nos identifique como país y que justamente atienda a uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy día en nuestro país, que, como decía Carolina, cumplimos con 7 de los nuevos criterios de vulnerabilidad climática y que por lo tanto es extremadamente urgente e importante atender. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Leonardo, por la completa exposición. Dado que nosotros vamos a seguir conversando con el Ministerio sobre este tema, y dado que ya estamos pasados la hora, yo sugeriría que las preguntas las hagamos en una próxima reunión, ya que nos van a llamar a votar en pocos segundos. Agradecer a Carolina y Leonardo, señalarles que nosotros tenemos una especial preocupación por este tema. Esta mañana la sala aprobó por unanimidad una moción que surgió de esta comisión, de algunos de los miembros de la comisión, el diputado Castro, entre otros, que estaba presente, para prohibir el criterio de obsolescencia programada en todos los aparatos eléctricos y electrónicos, que como bien sabemos es una fuente significativa de chatarra que tiene consecuencias bastante nefastas y que además tiene la ventaja que a través del conocimiento de esta política de defensa del consumidor, la gente va masivamente a entender que hay un problema de defensa de los derechos del consumidor, pero que también hay un problema ambiental, que al prolongar la vida útil de estos artefactos, estamos haciendo una contribución significativa, no sé si decir significativa, pero importante en esta materia.
yo quería proponerle a la comisión que en vista de que en las próximas semanas el proyecto sobre cambio climático va a llegar a la Cámara de Diputados, que oficiemos al presidente de la Cámara solicitando que ese proyecto pase por esta comisión, ya que creemos que tenemos aportes muy importantes que poder realizar. ¿De acuerdo? Acordado. Muy bien. Agradecer a los invitados una vez más por la gentileza y muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.